La primera dama de la nación fue nombrada presidenta de la Liga contra el Cáncer. O sea, fue nombrada de una manera totalmente pues, voluntaria, no hay un pago de por medio, ¿sí o no? Es la primera dama de la nación. O sea, ad honorem, lo dijimos hace un momento, ¿no? Por el honor, ad honorem. Por si acaso, ad literam o ad pedem literae significa al pie de la letra. El hijo siguió las indicaciones o el paciente siguió las indicaciones del médico ad pedem literae, ¿no? Todo lo que le había recetado, al pie de la letra. Ad hominem, contra el hombre. Cuando yo ataco a la persona, un ataque personal en un debate, por ejemplo, descalifico a mi rival de una manera personal, directa, no de las ideas, sino personal, entonces fue un ataque ad hominem, contra el hombre. Ad portas, que estamos cerca, ¿no es cierto? Ad portas, por ejemplo, en estos momentos estamos ad portas de celebrar austeramente las fiestas patrias, por decir, ¿no? El 28 de julio, que no va a haber desfile, de repente no hay circo tampoco, entonces significa que está una fecha muy próxima, ¿no? Ad portas. Ad hoc, para esto, ¿no? Sobre todo cuando se nombra a alguien para una actividad específica. Por ejemplo, el Poder Judicial nombró a este juez para ese caso ad hoc, para ese caso específico. La evaluación permitió establecer las causas del fallecimiento. La evaluación post-mortem, después de la muerte, ¿no? Permitió establecer las causas del fallecimiento. Por ejemplo, un examen post-mortem podría ser la autopsia, ¿no? Cuando no se sabe de qué murió la persona, entonces se practica una autopsia o necropsia, también como se le conoce. ¿Ya? Ex profeso ya lo dijimos, cuando se hace algo intencionalmente, cometió el error ex profeso, o sea, con toda la intención. Modus operandi, modo de obrar, grosso modo, de manera general, dijimos, y requiem, oración fúnebre. No hubo, para empezar, la asamblea de socios. No hubo qué cosa, quórum, lo vimos hace un momento. Sine die, sin fecha. Cuando una cita, un evento está sin fecha, ¿no? Verbigratia, por ejemplo, verbigratia significa, por ejemplo, statu quo, el momento actual, y vadum mecum, va conmigo, pero significa un librito donde tú haces tus anotaciones, como una agenda, hemos dicho. Las locuciones latinas que significan respectivamente de derecho y de lo anterior son, es de derecho y de anterior, sería de jure y a priori, claro, de jure, de derecho, estamos en un estado de jure, o sea, de derecho constitucional, y a priori antes de lo anterior, ¿no? Sacó sus conclusiones a priori, o sea, no comprobó eso, sino sacó, se anticipó antes del hecho. ¿Listo? La 10. Toda suposición es un juicio. Toda suposición. Si es una sospecha, se hace antes del suceso, o sea que es a priori. A priori. Ad hominem ya dijimos que es contra el hombre. Lato sensu en sentido amplio. Muchas veces hablamos en sentido amplio, no en sentido estricto. Que sensu estricto sería justamente en sensu estricto. El concepto amor, sensu estricto, es diferente al deseo, por decirlo, ¿cierto? In situ, en el lugar de los hechos, ¿no? La investigación se hizo in situ, en el lugar de los hechos. Otros casos de locución latina dice, completa los siguientes enunciados con las locuciones latinas adecuadas. Lo pone, por favor. Dice, la policía ha llegado a establecer el de los extorsionadores, el modus operandi, el modo de obrar de los extorsionadores. Algunas leyendas sobre Hércules se inventaron para realzar, o sea, glorificar más sus hazañas. Algunas leyendas se inventaron a posteriori, después, ¿no?, del hecho, a posteriori, ¿vale? Compré el medicamento para empezar el tratamiento antigripal, para empezar ipso facto, inmediatamente el tratamiento antigripal, ¿no? Compré los medicamentos. Mario Vargas Llosa recibió el doctorado por la Universidad de Salamanca el 2015, ya, el doctorado honoris causa, ¿ya? Honoris causa, no es honoris causas, honoris causa, o sea, ese es un doctorado que no vendría a ser realmente un grado, sino es una distinción honorífica, como dice su nombre, por la trayectoria intelectual de una persona, ¿no? Es como una distinción muy especial que da la universidad a una persona que ha destacado en su línea, ¿no?, en su actividad, ¿sí? El empresario entregó algunas funciones a su alter ego, pues hemos dicho que el alter ego es la persona que puede reemplazar a otra, como un brazo derecho, ¿no es cierto?, a su alter ego. La fiscalía ordenó que la reconstrucción del crimen sea in situ, en el lugar. O sea, una reconstrucción se puede hacer pues en el juzgado, en la comisaría, pero
Cuando es in situ es en el lugar donde se cometió el delito, ¿ya? In situ. El Consejo Municipal realizó una ceremonia de los héroes del Pacífico, in memoriam. In memoria es en recuerdo de los héroes del Pacífico, ¿no? La guerra contra Chile. Su renuncia a la gerencia fue después de las catastróficas pérdidas económicas. Su renuncia a la gerencia fue motu proprio, o sea, por iniciativa personal, ¿no? Después de las catastróficas, o sea, su renuncia, ¿no? Fue presentada. Los errores de su último libro son comparados con lo anterior, ahí sería, peccata minuta, son leves. Peccata minuta es como una falta leve, no ligera, no muy grave, ¿no? Los errores de su último libro son comparados con el anterior, o sea, de repente, qué sé yo, una fe de ratas, ¿no? Pequeños errores en la impresión, ¿no? Leves, peccata minuta. El del país se ve amenazado por la crisis de Europa, el statu quo, el momento actual, ¿no? Se ve amenazado por la crisis europea. De repente en Europa, qué sé yo, hay una crisis de carácter económico y eso puede repercutir en otros países, ¿no? Correcto. Igualito, completa los siguientes enunciados con las locuciones latinas adecuadas. A ver, dice, tras la investidura del mandatario se ordenó una auditoría general de las empresas del Estado. Se ordenó ipso facto, inmediatamente, en el acto, sin perder tiempo, ¿no? La mayoría de edad se alcanza a los 18 años, la mayoría de jure, o sea, de derecho, ¿no? Con toda la ley. Ya el joven de 18 años se convierte en un ciudadano que puede ser elegido, ¿no es cierto?, o elegir a sus representantes en un régimen democrático, por ejemplo, ¿no? El candidato lo atacó con argumentos ad hominem contra el hombre, ¿no? El candidato, como dijimos, en un debate, ¿no? No atacó las ideas, sino la persona. Ese es ad hominem. Es una condición haber concluido la educación secundaria para postular una vacante de la universidad. Es una condición sine qua non. Sine qua non significa sin la cual no. O sea, como se utiliza exactamente con la palabra requisito, condición, para expresar que esa condición o requisito es indispensable, es imprescindible, es forzosamente necesario para algo, en este caso para postular a la universidad, ¿no? Si no, no puedo postular, si no acabo satisfactoriamente mi nivel secundario. En ese país, tras el golpe militar, se instauró un gobierno de facto, ahí está, de facto, o sea, por golpe militar, no elegido democráticamente en las urnas, vía elecciones, sino por golpe militar, ¿no? La fuerza. La policía hizo preguntas ex profeso, intencionalmente, a los sospechosos para hacerlos caer en contradicciones, ipso facto, o sea, a propósito. Los vecinos ecuatorianos están pasando un verdadero vía crucis, ¿no? Está por la pandemia, ¿no? Ha habido muchos fallecidos, entonces están pasando un vía crucis, ¿no? Algo de padecimiento. Inexplicablemente la reunión de directivos ha sido propuesta sine die, sin fecha, ¿no? Había una reunión, pero se ha pospuesto, se ha aplazado hasta nueva fecha, no se sabe, sine die. Asistieron a esa boda unos 500 invitados, grosso modo, de manera general, ¿no? No sin entrar en detalles, unos 500 invitados. El ilustre médico operó a la niña Sirena, lo hizo de manera ad honorem, sin cobrar, ad honorem. ¿Listo? Pasamos ahora sí a sinónimos, ¿ya? A ver, angurriento, viene de angurria, es un peronismo, ¿eh? Está en el diccionario de la doctora Merfa Hildebrand, angurria. ¿Quién es el angurriento que tiene angurria? ¿Y qué cosa es angurria? Ambición, codicia. Entonces angurriento sería codicioso. Apostura es tener buena presencia, o sea, tener como una elegancia, energía, gentileza sería. Apostura, gentileza. Tumulto, hubo un accidente y hubo un tumulto de gente, o sea, un escándalo, tumulto, escándalo. Abulia es desgano, apatía, falta de voluntad, indiferencia, ya está. Coherente es lo que tiene sentido, o sea, lógico, muy bien, lógico. Ahuyentar, infundir miedo para que se escape, ahuyentar, limitar, acudir, espantar, la C. Perito es experto, ahí está, es perito, ¿no? En tal materia.
Indagar, la policía está indagando tal crimen, o sea, indagar sería averiguar, listo. Perdón, habíamos dicho, ¿no? Pero se me fue, teníamos que haber hecho pausa, por favor, en antónimos, igualito, en esas dos columnas, hacemos una pausa y después escucha, ¿ya? Pero primero trata de hacerlo tú solo. ¿Listo? A ver, colofón. Colofón es la parte con la que se cierra el libro, o sea, un antónimo sería preámbulo, preámbulo, prólogo, antes, ¿no? Preámbulo, colofón. O sea, colofón, profe, es sinónimo de epílogo. Claro, como un sinónimo de epílogo, ¿no? Epílogo es la parte final del libro. Facundo, que habla mucho, o sea, hablador, pero no hay hablador. Pero, lo opuesto, hablador sería callado, pues, silencioso, que guarda silencio. Despreciar, ya despreciar, ¿no es cierto? Menospreciar. Lo opuesto sería apreciar, pero no hay apreciar, considerar, considerar, no tomar en cuenta. Pródigo, el hijo pródigo, ¿te das cuenta? El hijo pródigo, ¿qué cosa es el hijo arrepentido, no? El hijo que pidió la herencia y la despilfarró, ¿sí o no? Entonces pródigo sería derrochador, malgastador. Lo opuesto sería avaro. Avaro, claro, el antónimo. Desaliñado, que viste pues totalmente abandonado, descuido, ¿no? Lo opuesto sería elegante, pero no hay elegante. A ver, desaliñado, acicalado elegante, ¿no? Afanoso, afanoso que tiene afán, o sea, deseo, ¿no? Anhelo de algo. Lo opuesto sería desganado, desganado, pues, apático, ¿no? Ditirambo, elogio. Ditirambo es un discurso, inclusive en una alabanza excesiva hacia algo o hacia alguien. Entonces, lo opuesto a ditirambo sería prepotencia, delicadeza, maldad, calumnia, respeto, calumnia, pues. Calumnia, una difamación, ¿no es cierto? Algo que desacredita, desprestigia a la persona, calumnia. Esmirriado, delgado, flaco, enjuto, lo opuesto sería obeso, pues, obeso. Listo, para sinónimos también haz pausa y ve después. Listo, a ver, veamos. Verboso, como Facundo, hablador, hablador, ahí está la D, irreverente, que no tiene reverencia, o sea, no tiene respeto. Insolente, pues insolente, su sinónimo. Lesionar, lesionar es herir, ¿no? Sufrió una lesión, una herida. Pues. Convenir, pactar, acordar, sería acordar, ahí está la. Connotado, Mario Vargas es un connotado escritor peruano, connotado, un célebre, pues célebre. Fenecer, morir, morir, fenecer, morir. Él se encuentra acongojado, triste, se encuentra apenado. Vigorizar, tomar vigor, o sea, fortalecer. Listo. De nuevo, pausa para esos par de antónimos. Antónimos.